¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más que el Señor nos concede este espacio que tenemos aquí desde la ciudad blanca de Arequipa para todo el equipo de NSE Perú, las demás ciudades donde se conectan con nosotros, tanto en radio y en televisión, y los demás amigos que nos siguen en otros países también de la familia de NSE y otros amigos que también vía internet revisan y comparten este material. A todos un cordial saludo, muy contentos de saludarles. En esta ocasión, semana a semana, saben, nos visita una persona en que entrevistamos, nos comparte un tema muy importante para todos nosotros. Una vez más, se hace espacio entre sus ocupaciones el padre Pierre Martínez Valencia, que nos ha venido de hablar un tema muy profundo, pero que lo vamos a tratar de hacer bastante catequético. Vamos a hablar sobre la gracia en esta ocasión y vamos a unirlo a la gracia y la conversión. Vamos a intentar hacerlo. Padre, nuevamente bienvenido y gracias por su tiempo y lo que comparte con nosotros. Hernán, un gusto también para mí estar contigo, con toda la familia de DNSE y con toda la teleaudiencia, con todos los amigos que ya nos vienen escuchando, que nos vienen ayudando también en este tema de evangelizar también por medio de las redes sociales y por medio de la televisión. Así es, Padre, muy importante, lo hablamos antes de salir al aire. La gracia de la conversión, tema amplísimo, decíamos, esto es, hay libros, autores, y nosotros, ¿por dónde podríamos empezar? Porque decíamos alguna otra ocasión de que cuando a las personas sencillas se le habla de gracia, les suena algo muy extraño. Y usted alguna vez nos comentaba que lastimosamente es como una foto de lo que nos falta, ¿no?, de formación. Sí, en realidad el término gracia es un término que lo utilizamos bastante frecuentemente y de distintas maneras, ¿no? Podemos nosotros escuchar, por ejemplo, inclusive cuando las personas frente a algún favor que les hacen, dan gracias, ¿no?, por el favor hecho. Hay distintas maneras de utilizar el término gracia, pero nosotros también lo utilizamos en nuestras oraciones, ¿no? A la Virgen, cuando le rezamos el Ave María, le decimos lo que el ángel de Dios le dijo de parte de Dios mismo a la Virgen, ¿no? Sí. Llena eres de gracia. Sí. Entonces, el término gracia es un término que el cristiano tiene que aprender a analizarlo y a decantarlo, porque como está utilizado en varios sentidos, podría generarse una confusión. Ahora, por lo general, sí es cierto lo que tú dices, es una pena que para muchas personas católicas, que inclusive tal vez han tenido contacto catequético, sin embargo, no entienden, no saben lo que es la gracia, ¿no? Entienden que la gracia podía ser algún tipo de bendición o favor de Dios, hasta ahí no está del todo mal, pero nada más. Y no entienden profundamente qué es la gracia de Dios. Y eso es importantísimo para nosotros porque si Cristo ha venido a traernos algo, es justamente la gracia, ¿no? Se puede hablar de la gracia de la redención, la gracia de la salvación, la gracia que nos produce la santidad, la gracia que nos ha dado la justificación, las gracias actuales, la gracia de la fe, la gracia de la vida eterna. O sea, hay un montón de elementos ahí que están metidos. Entonces, creo que vamos a empezar por orden, ¿cierto? Primero, vamos a tratar entonces de distinguir los distintos tipos de gracia, si te parece. Correcto. O sea, las distintas maneras por las cuales hablamos del término gracia, ¿sí? Yo puedo mencionar tres concretamente, capaz que hayan más, pero yo solamente menciono estas tres como para que se despeje un poco lo que es hablar de la gracia en el orden sobrenatural. Primero, la gracia o el término gracia es utilizado para hablar de la belleza, ¿no? La belleza de una persona la hace agraciada, ¿cierto? Una persona agraciada es una persona con belleza, con encanto, ¿no? La gracia que tiene, ¿no? Tal persona al andar, al hablar, ¿no? Bueno, es el encanto que nos produce a nosotros. Bueno, entonces podemos entender la belleza como algo, la gracia como algo bello, ¿no? Como algo hermoso. A eso está ligado también el tema de la simpatía, ¿no? O sea, es agradable, ¿ves? El término agradable viene del término gracia, ¿no? Es simpática la persona, entonces es graciosa, ¿no? Pero también, evidentemente, a la cuestión de la jocosidad, ¿no? De la alegría. Qué gracia que me da este chiste, qué graciosa que es esta persona, en el sentido que es chistosa, ¿cierto?
Entonces hasta ahí llega. Y todo este tema de hablar de gracia hasta este punto es hablar desde el punto de vista estético, ¿no? Entendiéndose estético como la filosofía lo entiende, no como el común de la gente. La filosofía habla de que la estética es la parte sensible de nuestra vida, de nuestra conciencia, ¿no? O sea, lo que sentimos, lo agradable, bueno, todas esas cosas. Ahora, pero también por gracia se entiende, ya en nuestro lenguaje moderno no es muy utilizado, antiguamente era muy utilizado, se entienden los favores que te concede determinada persona, ¿no? Más cuando no es una persona que tiene autoridad. Eso, de un ¿no? rango mayor, claro, de una jerarquía. Sí. Por ejemplo, no hace mucho tiempo tuvimos nosotros un conflicto con el tema de indultos presidenciales, ¿no? Y a eso se les llama también gracia presidencial, ¿cierto? Entonces, son actos gratuitos, ¿sí? Que da la autoridad, que da una autoridad para determinada persona o determinadas personas. Una indulgencia, ¿sí? Un favor especial, un favor extraordinario. Perfecto. Y esto habla de dos cosas. Primero, de la voluntad que tiene el que tiene autoridad o la persona que tiene algo para dar, una buena voluntad y un deseo de entregar, ¿no? O sea, ese deseo de hacer el bien, esa capacidad o esa disposición de hacer el bien al prójimo, eso es justamente una gracia, ¿no? Una gracia, o sea, la buena voluntad también se puede decir que es la gracia. Pero también se entiende por gracia el acto mismo o la cosa que se entrega concretamente. Eso es la gracia que se entrega, ¿no? ¿Ya? Entonces, y se le llama gracia porque la palabra gracia viene de la palabra, muy cercana a la palabra gratis. O sea que lo que está dado gratis, lo que se ha dado gratis, eso es la gracia. O sea, es un regalo, es un don. Es algo que no merecemos o que no tendríamos por qué recibir en justicia y se nos da de modo gratuito. Un regalo. ¿Ya? Y si es que vamos al término más antiguo y griego, viene de la palabra charis, que también está relacionado con la palabra caridad. ¿Te das cuenta? Gracia y caridad están muy de la mano, ¿ya? Entonces, porque la caridad es amor y el amor se da, se entrega, se regala, ¿no? El amor de amistad, ¿no? Concretamente, el amor de amistad, que es que lo que el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas dice es el ágape, ¿no? El compartir, el entregar los bienes. Eso es justamente gracia, ¿no? Cuando tú haces un favor a una persona, le haces una gracia, ¿no? Le haces, ¿no? Bien. Entonces, eso podemos decir, yo podría meter un poco más, digamos, un elemento más. Antiguamente también a las personas, cuando les preguntabas el nombre, decía, ¿cuál es su gracia? ¿Cierto? Sí. Yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, no estamos en ese tiempo, yo dije, bueno, ¿cuál es el chiste que puedo hacer? Pero no, se refiere principalmente, ¿sí? al nombre de la persona, claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, hasta ahí creo que podemos decir de manera genérica qué cosas se pueden entender humanamente por gracia, ¿sí? Ahora, vamos al tema teológico, sobrenatural, bíblico inclusive, ¿no? Dios también, como este Padre amoroso, como este Dios omnipotente, nos entrega gracias. O sea, y por gracia se puede entender primero esta voluntad tan misericordiosa, tan longánime de Dios, de querer darnos, ¿no? Dar su bondad, dar sus bienes, dar sus bendiciones, ¿no? Entonces, a eso se le llama gracia, ¿sí? Dios, que es tan bueno con nosotros, tiene una voluntad amorosa. Bueno, ese amor y esa voluntad que entrega, eso se llama justamente gracia. La gracia de Dios, entonces, es esa voluntad divina que quiere hacernos el bien. ¿Por qué se llama gracia? Porque gratis lo da. Porque esa voluntad no es por exigencia de algo. Dios no necesita de nosotros. Dios no obra por reacción a nosotros, sino Dios se manifiesta con su gran bondad de manera gratuita, sin que nosotros lo merezcamos, sin que hayamos hecho algo. ¿Qué tienes que le hayas dado Dios, cierto? O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo, ¿sí? Entonces, la gratuidad justamente de la voluntad de Dios. Pero también, por gracia se entiende a algo creado. Esto es importantísimo porque la teología católica es bien clara en esto, ¿no? O sea, gracia es la voluntad de Dios, hasta ahí está muy bien, pero también gracia es algo creado, es un don que Dios ha creado. Y es un don por el cual Dios nos da, así lo enseña la Iglesia en su teología y a consecuencia de la Sagrada Escritura, Dios nos da dos elementos. O sea, Dios, por la gracia, nos regala dos cosas. Primero, su perdón.
Porque cuando éramos pecadores, Dios nos amó, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Nos entrega su perdón. Ese perdón es algo que lo da por justicia, porque nos deba algo Dios. No, es gratuito, por eso se llama gracia, su perdón. Y la otra cosa que es la más misteriosa, claro, ya es gran misterio para nosotros el perdón de Dios. No lo merecemos. Ojalá que fuese 70 veces 7, es muchísimo más, ¿no? Ajá. Es infinitamente, el perdón de Dios es infinito. Ese perdón ya es misteriosísimo, o sea, no podemos entenderlo. Pero hay algo más todavía, y es la parte más hermosa de la vida cristiana, y es justamente la gracia que nos produce la amistad con Dios. O sea, Dios se ha hecho nuestro amigo, se ha hecho nuestro Padre. Cuando ustedes rezan, dijo Jesucristo, cuando ustedes rezan, digan Padre nuestro. O sea, ¿por qué somos hijos de Dios? No merecemos ser hijos de Dios. Y Dios se ha hecho nuestro Padre. Nos ha entregado gratuitamente su paternidad. Nos ha hecho sus hijos. No lo merecíamos. Todo eso es gracia, ¿ya? Y eso en conjunto, ese entonces perdón del pecado y esa justificación, esa santificación que nos da, esa elevación que nos da para ser sus amigos, eso es la santidad. ¿Ok? Eso es la santidad, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí más o menos se entiende un poco lo que significa la gracia. Podemos abundar un poco más, pero claro, creo que ya al menos estamos dando una definición medio sencilla, ¿cierto? Sí. Termino solamente con esto, lo que enseña la Iglesia, el catecismo y principalmente las doctrinas de Santo Tomás, ¿no? Por gracia entendemos, ¿cierto? Hablamos en ese sentido de gracia, entonces, de lo último que hemos hablado, por gracia entendemos un don que Dios entrega al alma por el cual participamos de la naturaleza divina. Ya, esta palabra participar de la naturaleza divina es una palabra tremenda, muy profunda, muy profunda. O sea, Dios nos ha hecho como sus iguales. Nos ha elevado de manera tal que Santo Tomás dice, por la inteligencia lo podemos conocer y por la voluntad lo podemos amar, como nuestro objeto. Porque el objeto propio de nuestra inteligencia son las cosas, lo que vemos, lo que escuchamos. Claro, el objeto propio de nuestra voluntad es el amor a las cosas que conocemos. Pero por la gracia, Dios nos regala la fe, y por la fe podemos conocer lo que no vemos, podemos conocerlo a Dios. Y entonces Dios se convierte en el objeto de nuestro conocimiento, y también se convierte en el objeto de nuestro amor. Entonces por eso podemos hacer amistad con Dios. Ahora, ¿cómo se dio eso? Por eso vino Jesús a esta tierra. Porque Jesús en esta tierra se hizo amigo de los hombres, compartió con los hombres, y como dice San Juan, de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Padre, antes de irnos a una pausa breve, como resumen, quizá es como a veces también algún niño en catequesis, por ejemplo, puede preguntar, ¿por qué Dios creó al hombre? Ajá, bueno, por gracia, ¿ves? Sí, ¿no? O sea, una vez que ya entendiste, sí, por gracia, o sea, por un amor espléndido, porque Dios comunica los bienes, porque es lo propio de Dios ser bueno y comunicar, lo propio de la persona buena, del ser bueno, es comunicar bienes, y por eso es que comunica los bienes, comunica la creación, comunica la santificación, comunica el amor, comunica la amistad con el hombre. Esa comunicación es justamente una gracia, un regalo. ¿Quién merece este regalo de Dios? Y una segunda pregunta, yo no sé si me meto en problemas con la pregunta, pero quizá ya más adultos, entre comillas, que se endurece el corazón igual a veces, preguntan, ¿no? Bueno, o sea, si todo es gracia y hay mucha gente que, a ver, dice, cuando tiene dramas con Dios, ¿no? Y consigo mismo al final y con otras ideologías, dice, bueno, ¿y quién delimita lo que es bueno y es malo? O sea, ¿por qué esto es bueno? Porque ustedes lo dicen. Claro. Y uno dice, no, pues que lo dice Dios. Bueno, ¿según quién? Claro, Entonces, tiene un poquito también esta aplicación de la gracia que es ese darse sin uno merecerlo y aceptar al final que el hombre le es dada la existencia, ¿no? Solo le toca como aceptarla, ¿no? Claro, bueno, en principio la vida es una gracia. O sea, ya en el orden natural hablemos, porque cuando hablamos de la gracia hablamos de un tema sobrenatural, ¿no? Pero se puede hablar de la gracia de la creación en cuanto que es gratuita, ¿no? Quitémosle lo sobrenatural, pero porque la creación es algo natural en el sentido de que Dios la ha sacado del ser, digamos, la ha creado, la ha sacado del no ser, pero eso ha sido algo gratuito. En cuanto a eso se puede decir que es una gracia, ¿no? Desde el punto de vista natural, pero es una gracia. Ha sido gratuito. Ninguno de nosotros
le pedimos a Dios nacer, sencillamente estamos aquí. ¿Eso es algo malo? O sea, ¿tendríamos que quejarnos de ser? ¿Tendríamos que quejarnos de existir? Todo lo contrario. O sea, si una persona se enoja de ser, se enoja de existir, es porque tal vez tiene muchos problemas y porque no ha visto toda la gratuidad y la vida que tiene y no ha visto el horizonte infinito que Dios le da a partir de lo sobrenatural. Y por eso tal vez encerrado en sus problemas, encerrado en su limitación temporal de las situaciones que vive, de sus circunstancias, hace que esa persona esté, digamos, limitada en su pensamiento también y piense, bueno, yo no pedí vivir, ¿para qué vivo? Pero esos son pensamientos desesperados. Un pensamiento natural, o sea, fuimos creados también con una disposición y esa disposición es a la felicidad. Una persona no tiende a eliminarse o a no quererse o a no querer existir, sino quiere más bien existir y existir eternamente. Entonces esa es un poco de la disposición con la cual Dios nos ha creado desde el punto de vista natural, con el ansia de lo sobrenatural, con el ansia de lo espiritual, y eso solamente llega por gracia de Dios, en lo sobrenatural, ¿no? Entonces, una persona, bueno, da mucha pena escuchar, ¿no?, que hay personas que quieren quitarse la vida o que viven una vida miserable, una vida frustrada, pero viven esa vida porque no han apuntado donde tenían que apuntar, ¿no? Decía Paul Claudel una frase muy bonita que le despierta al cristiano, ¿no?, la alegría, que es que cuando el cristiano se llenó de problemas, de dificultades, de cruces y persecuciones, al cristiano no le surge el desasosiego o la depresión, podríamos decir ahora, sino le surge la esperanza. Porque el cristiano espera no cosas de la tierra, sino espera a Dios y espera en Dios, que Dios cumpla su promesa, ¿no? Bellísimo. Padre, le invito a una pausa, la primera, para esta primera parte que ha estado muy instructiva. Luego seguimos con la siguiente. Exacto. Gracias, Padre Pierre, y a los amigos de NSE también. Una brevísima pausa, estamos hablando sobre la gracia. Vamos a tratar de aplicarlo, como hemos dicho al inicio, a la gracia de la conversión, y a ustedes les pedimos que no se muevan de nuestra sintonía, que seguimos a continuación con el Padre Pierre Martínez sobre este interesantísimo tema. No se muevan. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Decía Benedicto XVI, una de sus espectaculares frases, la conversión es un proceso que dura toda la vida, aunque tiene un inicio, pero dura toda la vida, o sea, todos estamos en ese camino. Le vamos a preguntar al Padre Pierre si él está de acuerdo con eso y qué tiene que ver en esto la gracia también, o es mero esfuerzo humano y de hacer aquí músculos espirituales. Padre, nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo y esto es el interesante tema, los otros también, y en concreto la gracia. Queríamos ahora avanzar un poquito, ir ligando, uniéndolo con la conversión. ¿Por dónde podemos empezar, Padre? Ya, creo que la cuestión sería, a ver, ¿qué es la conversión? ¿Ya? Porque aquí tenemos que nosotros mirar las cosas desde la centralidad del Evangelio, ¿no? Tiene que apartarse de nosotros todo naturalismo, es decir, todo pensamiento de que nosotros nos convertimos por nuestras propias fuerzas, que es nuestra propia vida, es nuestra propia elección, ¿sí? Es cierto que hay elección, es cierto que hay fuerza también humana, hay esfuerzo humano, pero habíamos hablado de la gracia. La conversión es una gracia. Y Dios la da a quien quiere. Entonces es una cosa muy importante esta porque, sí, conversión, podemos hablar de la conversión desde el punto de vista humano, pero eso no significa que sea algo natural. La conversión, la gracia de la conversión, el arrepentirnos de los pecados, el apuntar ahora a vivir una vida cristiana profunda, una vida espiritual intensa, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el ir purificando nuestros pecados, ¿no? El ir caminando en purificación de nuestros pecados, esa es una gracia. Eso no viene del hombre, eso no viene del ser humano, eso no lo puede conquistar el hombre, eso lo conquistó Cristo. Cristo es el que vino a limpiar los pecados. Él es el único, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, si yo quiero quitar mis pecados,
no lo puedo hacer solo. Tiene que ser gracia de Cristo, don de Cristo. Por eso la gracia es muy importante aquí. Han habido un montón de errores, yo no voy a tocar, digamos, profundamente, pero podemos hablar del naturalismo que genera, digamos, del naturalismo pelagiano, por ejemplo, que piensa que el hombre se salva por sus propias fuerzas. Podemos hablar del naturalismo, y bueno, más que naturalismo es más bien un fideísmo luterano, que piensa que Dios te salva sin ya tus fuerzas, o sea, que sin necesidad de tus fuerzas, y es más, en contra de tus fuerzas te salva Dios. Podemos hablar de otro tipo de naturalismo, que es ya el naturalismo modernista, ¿no? Gnóstico de nuestro tiempo, que entiende al hombre, una especie de medio de Dios, ¿no? De emanación de Dios, un Dios pequeñito, un Dios finito, y entonces no le hace falta gracia, sino solito va a alcanzar la vida eterna, solito va a alcanzar a Dios sin Dios. Bueno, entonces, pero evidentemente no, el Evangelio contrasta contra todas estas posturas y va a afirmar clarísimo de que sin la gracia no hay conversión. ¿Ok? Quien se convierte es por una gracia de Dios, no sin ella. Las fuerzas humanas aquí claudican. El criterio humano, la inteligencia humana, la razón humana, la tecnología humana, todo esto claudica frente a la gracia de Dios. O sea, la gracia es la que cambia, la gracia es la que renueva, ¿no? Porque además, como recapitulando un poquito lo que decíamos en el espacio pasado, hemos dicho que la gracia trae como consecuencia, es un don que trae dos cosas, ¿no? Primero, el perdón. Y no puede haber perdón si es que el que ha sido ofendido no me perdona. Claro. Por eso es que la gracia, por eso es que la conversión tiene que venir del cielo, no de la tierra. No hay una conversión solamente del mal que he hecho. Puede haber remordimientos de las cosas malas que uno hace, remordimiento natural, pero eso no lleva a ningún lugar, eso es un callejón sin salida. El remordimiento por sí mismo es algo que lleva al hombre a la desesperación, sí, pues, porque sí. no hay salida. Así O sea, yo hice algo malo, ¿y cómo lo arreglo? Ya no hay modo de arreglar, hay cosas que no tienen modo de arreglar, no tengo posibilidad. Pero si es que descubrimos digamos, el pecado como una ofensa contra Dios, entonces Dios sí me puede perdonar, sí hay salida. Entonces, la gracia de la conversión implica primero el mirar a Dios a quien he ofendido. Y el segundo elemento es la elevación, ¿no? Que Dios, a pesar de mi miseria, de mi limitación, de mi pecado, ¿no? Dios me da la posibilidad de ser su amigo. Eso es lo que genera la conversión, eso es la conversión. O sea, no es decir no tengo pecados. Es más, una persona que dice no tengo pecados, una persona que se pone al frente de la iglesia, ¿no? Como el fariseo que se puso delante del publicano y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. O sea, eso es bárbaro, realmente lo que Jesucristo plantea ahí, claro, es bárbaro, ¿no? Claro. Te doy gracias, Señor, porque soy un santito, no soy como este. Claro. Esa soberbia era peor de lo tremendo. Que el publicano hubiera podido. Porque la primera cosa que te hace ver quién es Dios y quién eres tú, humildad, es justamente el verte lleno de pecados. Claro, la verdad. ¿No? Y después la otra fuerza, ¿no? La otra, mira, el naturalismo del fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como este. Yo hago mis ayunos 2 veces por semana. Yo pago mi diezmo. O sea, mis obras me hacen santo. Yo me merezco, ¿no? Claro. Yo ya me compré, ya claro, soy. Yo soy de la tribu, ¿no? De la tribu bíblica. Ajá. Entonces, ya está. Y como hago mis actos, ¿qué más me falta? Yo solamente me falta que me ponga una aureola, ¿me entiendes? Pero la conversión no es esa. La conversión es más bien el reconocimiento de los pecados, de los defectos, de las limitaciones, de la fealdad que hay en el alma a consecuencia de estar alejado de Dios, de haber hecho obras contra la voluntad de Dios, de haber obrado el mal, ¿no? El Papa Francisco, nuestro Santo Padre, hace poco, el mensaje de ceniza, el miércoles de ceniza decía que convertirse es volver al camino, ¿no? Y si es que vamos a volver al camino es que nos hemos extraviado. Lo que usted dice es reconocer que no estamos, tal cual, que estamos todos fuera de... Padre, aquí me surgen algunas preguntas, quizá algún amigo también de NSE. Decía usted en un momento de este segundo bloque que esta gracia de la conversión se da a quien Dios quiere. Luego uno puede preguntarse, y entonces esas personas que a veces vemos objetivamente, ¿no? Objetivamente, porque ciertamente no vamos a lo interior, pero que están haciendo mucho mal,
que están en un país, en una ciudad, o algo muy escandaloso, que realmente uno dice a estas personas, ¿no? Y que nos consta, y hay que pedir por ellos, evidentemente, pero, o sea, Dios no les dio a ellos la gracia, en el caso mismo bíblico de Judas. Dios no le dio la gracia, lo desesperó, y aquí incluso en los primeros tiempos del cristianismo decían que era como un determinismo, creo, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, entonces uno ya no, yo ya nací y ya no puedo elegir, ¿no? Esto, entonces, ¿para qué padre voy a, o sea, Sí. uno puede angustiarse, ¿no? Sí, por eso fue importante hablar de la gracia, ¿no? Para poder hablar de este tema que también es un tema crucial. La cuestión es esta. A ver, vamos a partir como Santo Tomás plantea las cosas, que es muy lúcida, ¿no? Dios mueve digamos, a las causas, o digámoslo así, a los seres que no piensan, los mueve de manera física y material, ¿no? O sea, digamos, Dios mueve las cosas de manera física y material, las cosas que son inertes, ¿cierto? Que no tienen vida. Pero Dios a los agentes libres, o sea, a los seres libres, los mueve moviendo su libertad. ¿Ok? Los mueve entonces para que libremente elijan. ¿Ya? No significa que Dios no los mueva. No significa que la libertad es absolutamente autónoma en el sentido de que está, digamos, sin la influencia de Dios, sin el amor de Dios. Es como una mamá. A ver, una mamá, ¿cómo mueve a sus hijos? Los mueve con su cariño. También los mueve con sus retos. Claro. Pero ¿cómo los mueve? Con la libertad. O sea, los chicos la tienen que obedecer a la mamá. No es que la mamá los ha atado con grillos y ahora tú te mueves, digamos, quieras o no, porque eso es violencia. Uh-huh. Entonces Dios mueve de manera libre. Entonces, eso es muy importante porque si no, no se entiende el trabajo de la gracia. Ahora, significa entonces que el hombre, por eso en esos dos aspectos de los errores, ¿no? Ese naturalismo que dice, yo solito llego al cielo, no existe. Primero porque el cielo es algo de Dios, no de los hombres. Y Dios es el que lo entrega, no los hombres. Entonces, por su propia libertad no puede alcanzarlo. Ahora, pero eso significa, como lo que decía Lutero, que Dios, aunque no quieras, te va a llevar al cielo, que Dios te va a mover y te va a jalar y que a algunos no les va a dar importancia. Evidentemente no. Dios mueve de manera libre a los agentes libres, ¿ya? A las causas libres. Entonces, a los hombres que somos libres, Dios nos mueve en nuestra libertad. ¿Cómo toca nuestra libertad? De mil maneras. Con la compasión, con el amor, con también las pruebas, con las dificultades, con la cruz, ¿no? Con ciertas pequeñas medicinas que da nuestra alma, por las cuales nos exhorta, nos alienta, nos remueve el piso para que cambiemos. Pero ¿quiénes son los que dan la respuesta a esta gracia? Es el hombre, es el hombre. Entonces, por eso es importantísimo. Ahora, hay algunos que no han recibido la gracia o que no la van a recibir nunca. Mira, podemos responder con la misma Sagrada Escritura. San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, ¿cierto?, de su Hijo, de Jesucristo, de la verdad. Pues entonces, nosotros debemos de saber, Dios, que es tan bueno, puede negarle, ¿no? Puede negarle a alguien esto para lo cual Dios lo ha llamado, que es la vida eterna. Evidentemente no. El mismo Jesucristo dice, si ustedes que son malos, si un hijo les pide un pez, le dan un escorpión. Si les pide un pan, les dan una piedra, les dan una serpiente. ¿Te das cuenta? O sea, si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará, ¿me entiendes?, cosas buenas a los que se la pidan? Entonces, Dios da su gracia. Ahora, sin meternos en el tema complejo de la predestinación, pero más o menos yendo por ese camino, Dios en su providencia ha creado al hombre para salvarlo, no para condenarlo. No hay una predestinación al mal. Dios ha creado al hombre para salvarlo. Pero ciertamente no todos van a alcanzar la vida eterna. No todos los hombres en particular van a alcanzar la vida eterna. Eso es duro, ¿no? Pero es verdad. Bueno, Jesucristo eso está revelado, está en la Sagrada Escritura. Pondrá algunos a su derecha, otros a su izquierda, unos les llamará benditos, otros los llamará malditos. O sea, eso no es palabra nuestra. Nosotros sencillamente escuchamos y con temor y temblor, como dice San Pablo, tratamos de obrar nuestra salvación en el sentido de ser fieles a la gracia. Entonces, bien, creo que más o menos se entiende este asunto, ¿sí? Padre. Y vale la pena entonces decir de que aquí en este punto tenemos que
ver que la conversión entonces viene de Dios, pero también es una respuesta humana. Eso le iba a decir, se me adelanta un poco, pero ligada a la anterior, o sea, ya me aclaró que Dios no anula la libertad, Claro, ¿verdad? Sino claro. que también, y es otro drama de nuestro tiempo, porque hoy se proclama por activa y por pasiva como una libertad absoluta del hombre para decidir su futuro. Desde muy niños se nos dice, tú vas a hacer lo que tú quieres y tal, y vas a esto, y uno suena que por poco va a ser Superman, sí. Y claro, luego vienen también esas crisis porque ciertamente cuántas cosas no están sujetas a nuestra libertad por más que queramos. Claro. Entonces usted bien lo viene aclarando, ¿no? Sí, además, cuando se habla de gracia, se tiene que hablar de libertad. Porque la gracia no anula la libertad, no deforma la libertad, no pasa por encima de la libertad. La gracia supone, es un principio también muy tomista, Eso le iba a decir. la gracia supone la naturaleza. Eso. No la suplanta, no la aniquila, la supone, la eleva. ¿No? Y la gracia viene para elevarnos, no para anularnos. Aquí me entra como una duda y nos toca una pausa, pero pareciera lo que usted dice que tendría que ser como 2 más 2 es 4. Pero ¿qué misterio entra, Padre, que a veces esa libertad, en vez de cooperar a la gracia, se opone lastimosamente? Sabemos que existe el infierno, la Iglesia lo recuerda, y es como haberse negado la gracia toda la vida o una libertad que era contraria. O sea, es como que no no quiere dar 4, si da 8, da una deformación. Sí. A mí ¿sabes? Yendo un poco a esto, me llama mucho la atención, siempre, cuando lo he leído, me ha estremecido, siempre que lo he leído y he podido entender lo que leía, cuando en los Hechos de los Apóstoles van a martirizar a San Esteban, protomártir, al diácono Esteban, después de que predica Esteban y lo ven, dice que tenía un rostro radiante, como de un ángel, lo empiezan a apedrear. O sea, eso te causa mucha impresión, ¿no? Pero antes de que lo apedreen, dice que Esteban les dice a estos que lo iban a apedrear, a estos judíos que lo iban a apedrear, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Sí. Justamente ese es el misterio de la armonía entre gracia y libertad. Wow. Que uno, por más que sea divino, que la gracia sea divina, que la gracia sea sobrenatural, que la gracia sea enorme, que la gracia sea tan buena, tan mansa para mi vida, yo la puedo rechazar. Y la puedo rechazar hoy día, y la puedo rechazar otro día, y la puedo rechazar 1000 veces. Y San Alfonso María de Ligorio, discúlpame, voy a decir una cosa, es doctor de la Iglesia y patrono de la moral cristiana, llega a decir, y pueden haber personas que ya en esta tierra pueden haberse condenado. Y él dice, podría haber si es que tantas veces reclamaste o digamos, refunfuñaste y repudiaste la gracia tantas veces, que lo más común es que una vez más, en el momento de tu muerte, también la rechaces. Wow, claro. Una Tremendo. frase que por allí estaba, claro, como la gracia llama a más gracia, la hace más habitual, el pecado llama más pecado, te endurece, ¿no? Es como estar, San Juan Bosco decía, si ustedes quieren morir bien, vivan bien, porque Claro. van a estar... Bueno, Padre, nos toca la segunda pausa y recién hemos empezado, pareciera, y le invito al último bloque. Muy ¿sí? bien, muy bien. A los amigos de NC también a un brevísimo bloque. Estamos hablando con el Padre Pierre Martínez Valencia sobre la gracia aplicada concretamente a la conversión, porque es muy amplio este tema y nos viene muy bien a todos, es de provecho para nuestra alma. Hasta el próximo bloque, no se muevan que enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, concretamente cuando preparamos este espacio, ya en este último bloque, estamos ya en el tiempo de Cuaresma. A lo mejor ustedes están compartiendo este espacio en otro momento que no es Cuaresma, pero yo no sé si este tema de la gracia y la conversión también puede servir para otro tema, para otro tiempo que no sea el de Cuaresma. Se lo vamos a preguntar al que sabe y agradecemos la visita del Padre Pierre Martínez. Padre, nuevamente bienvenido a este último bloque. Si alguien escucha este tema sobre la gracia, la conversión,
Y lo que vamos a detallar a continuación, no, yo estoy en Pascua, estoy en tiempo ordinario. Lo de la conversión ahora no. Claro. Si bien hay tiempos que la Iglesia marca litúrgicamente como tiempos fuertes de conversión, sea la Cuaresma, sea el tiempo de Adviento, para nosotros los peruanos el mes de octubre, ¿cierto? Nuestra segunda Cuaresma. Y podríamos decir que también en mayo, cuando celebramos la cruz, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, hay muchos tiempos de conversión, pero tiempos fuertes litúrgicos universales son la Cuaresma y el Adviento, principalmente la Cuaresma. Entonces, podría decirse que, bueno, los otros tiempos tenemos que ya relajarnos un poco el tema de la conversión, y eso no es así. La conversión, tú lo decías antes, utilizabas frases del Papa Benedicto XVI, es un proceso que va a durar toda la vida, ¿no? Convertirnos y creer en el Evangelio, como se dice cuando se nos echa la ceniza, ¿cierto? El día miércoles de ceniza, es algo que tiene que ser trabajo del cristiano para toda su vida. Y eso es un proceso. Entonces, ¿y en qué consiste? ¿En qué consiste? Entonces, dijimos, de parte de Dios, de la gracia que nos envía. Esa gracia que nunca nos va a faltar. Y le envía a todos. Y le envía, claro, y le envía a todos. Y le envía a todos los hombres. La gracia le envía a todos. Ahora, ciertamente Dios sabe qué hombre la va a recibir, qué hombre no. Pero no por eso, no porque el hombre no la reciba, Dios no se la va a enviar. Wow. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de que, a ver, tú des una limosna a un pobre y la utilices para el bien o para el mal, eso hace que tú, digamos, no le des al pobre de ninguna manera, ¿no? Yo digo, inclusive para este tiempo de Cuaresma, hay algunas personas que dicen, ¿no? No le des a este porque se va a utilizar el dinero para malas cosas, ¿no? Suele pasar, sí. Y yo ahora no recuerdo, lo leí hace muy poco tiempo, es una anécdota que le pasó a una persona piadosa que dice que vio a un pobre que estaba sin abrigo y se sacó su saco y le dio el saco, y el pobre utilizó ese saco y lo vendió para comprarse alcohol. Wow. Entonces la persona se decepcionó un poco de lo que había, pero ya no puede, quien da y quita, ¿no? Ya no vale. Entonces después dice que durmiendo en sueños, él vio cómo Jesús se abrigaba con ese saco. A pesar de eso. ¿Ok? Entonces, creo que sí, se trata de ser bueno siempre, como Dios es bueno con nosotros, como dice Jesucristo, ¿no? Es bueno el Padre Celestial, tan bueno que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, indistintamente, ¿no? Entonces, su gracia la va a enviar sobre buenos y malos, para la conversión de todos. Ahora, no todos se van a convertir, ya lo ha enseñado el Evangelio así. Bien, entonces, pero el tema es entonces, ¿cómo ahora, humanamente hablando, o sea, utilizando los medios sobrenaturales y utilizando su libertad en respuesta de la gracia, cómo el hombre logra la conversión, ¿no? Bien, la palabra conversión, ¿cierto? Es una palabra que significa principalmente estamos caminando a tal lugar, nos damos la vuelta totalmente y caminamos en dirección opuesta. ¿Ya? Eso es la conversión propiamente, hablándolo en sencillo, ¿cierto? Ajá. Por eso es que la conversión está muy en relación con la palabra contrición, con la palabra arrepentimiento y con la palabra penitencia. Son cosas que están muy en relación, estrechísima relación. Y no de muy en moda. Bueno, evidentemente no de muy en moda hoy día, pero es así. Conversión implica arrepentimiento. Yo no puedo cambiar de dirección si es que no me arrepiento, claro. Si no me arrepiento, ¿por dónde voy andando? ¿Qué me pasa? Claro. ¿A dónde estoy yendo? O sea, y ese arrepentimiento no solamente es una percepción intelectual, sino también es una percepción del alma entera, en donde trabajan las potencias más grandes, las más elevadas y las más inferiores. Por eso es que los santos hablaban mucho de llorar los pecados, ¿no? La conversión significa llorar los pecados, o sea, darte cuenta de la cantidad de faltas, de la cantidad de mal, de la cantidad de personas que has afectado, de la ofensa que has hecho contra Dios, y entonces bajar la cabeza con humildad y lamentarte, apenarte del mal causado. Si no hay eso, no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es eso, es principalmente entonces es darme cuenta de que lo que he obrado es algo malo, es algo que ha ido en contra de la voluntad de Dios, del amor de Dios, también en contra del prójimo muchas veces, ¿no? Entonces, la primera cosa. Y la otra, el otro elemento de la conversión, ¿cierto?, es el encaminarme ya, ¿no? Es el ponerme en camino hacia la otra dirección. Entonces, son dos elementos que tienen que estar presentes, si no, no hay conversión.
O sea, conversión no es solamente, o sea, no es tener un sentimiento de Jesús, no es ¿cómo podemos decir? Estas miradas medio romanticoides, ¿no? Del Evangelio, en donde uno solamente se queda con la parte de la penita, ¿no? Mirar la pasión, qué penita que me da la pasión. Y después yo sigo viviendo una vida totalmente contraria, sino penitencia, arrepentimiento y conversión significan mirar lo malo que he hecho, mirar lo bueno que es Dios, porque eso es importantísimo, mirar lo bueno que es Dios, porque no hay conversión si no está Dios presente. No es un acto natural, dijimos, no se puede llegar al cielo humanamente hablando. Entonces, Dios nos envía una gracia para poder, con inteligencia, captar su bondad, su amor, su misericordia, la oportunidad que me da. Dios me perdona, ¿no? Sabes que desde muy chico me gustó mucho la película La Misión. Ah. Esta parte tan bonita en donde este hombre que era un bandairante, ¿no? Que era un vendedor de esclavos, mata a su hermano y queda tan deprimido porque había matado a su hermano en duelo, no lo podían meter preso porque era un duelo, en las leyes no se podía hacer eso. Entonces se mete en un agujero dentro de una iglesia, un convento jesuita, y no quería salir de él, y lo llaman al misionero, ¿no? Que es el protagonista, el padre Gabriel, y va a buscarlo. Y el hombre está todo callado, no quiere saber nada, aparte era un hombre rudo, ¿no? Era un asesino, además era un comerciante de esclavos, era un hombre muy malo, ¿no? Claro. Entonces, y se le acerca el padre Gabriel, que lo había conocido ya como vendedor de esclavos, como vendedor de indígenas a la corona portuguesa. Entonces le dice, ¿y vas a quedar así? Y el otro no quiere saber nada. Y lo reta, ¿no? Le dice, no hay más que esto. ¿Cómo que no va a haber más? Sí que hay más, no hay más que esto. Yo te puedo dar la posibilidad de que haya más. Y entonces la penitencia, ¿no? La conversión que le propone este sacerdote es que vaya a donde los guaraníes, a los que vendía como esclavos, y se ponga a servirlos. Oh. Y este hombre es muy emocionante, te aseguro esa parte es emocionante, ¿no? Pone en una red su yelmo, su casco, su espada, todas sus armas, ¿no? de caballero y qué sé yo, y se las va cargando. Él, de manera, digamos, muy sencilla, se va caminando por la selva, subiendo las cataratas y demás, se va hasta donde los guaraníes y se pone a expensas de los guaraníes a ver si los guaraníes lo mataban por todas las muertes que le había causado y las esclavitudes que había generado, No. y los guaraníes lo perdonan. Sí había más, ¿ves? O sea, es el amor de Dios que nos pide a nosotros hacer también obras de penitencia, las obras de conversión, ¿no? Entonces, por un lado, el amor de Dios que nos genera la conversión. Por otro lado, esa mirada nuestra a Dios tan misericordioso, que es el que nos da la posibilidad, la esperanza de salir, de cambiar, y también vernos a nosotros de no, digamos, de tener esa capacidad o ese deseo de no volver a caer en esto y de llorar los pecados, de llorar, o sea, de conmoverse y darse cuenta lo mal que uno ha causado, las malas cosas que uno ha hecho, para nunca más volverlas a hacer, sino más bien dedicarse ahora al servicio de Cristo. Esa es la conversión. ¿Y qué pasa si ya ha tenido ese gran cambio como el personaje en la película que usted cuenta o lo que hemos visto en Vía de Santos, Ignacio Loyola, tantos, ¿no? Pero luego tengo como recaídas, ¿cómo debo continuar mi camino de conversión? Usted me comentaba antes de hacer la grabación, conversión para los convertidos. Entonces Claro. uno dice, Sí. ¿se aplica Sí. esto? Mira, antes que hablar de los que solemos caer en pecado, te voy a poner un caso que a mí siempre me llama la atención. El padre Trochu, que es el biógrafo del santo cura de Ars, Sí. cuando escribe la vida del santo cura de Ars, cuenta cosas que a mí siempre me llamaron mucho la atención, ¿no? El cura de Ars se escapó 3 veces de su parroquia y la tercera fue la vencida. Se escapó y se fue a la casa de la hermana. Ars, Sí, se ¿no? escapó del pueblito de Ars, que era Sí, su parroquia. sí. Se escapó porque quería ir a llorar los pecados. O sea, él decía, ¿no? Que él se veía tan pecador, tan malo, que quería llorar sus pecados en una cueva, quería hacerse monje eremita, tenía esas locuras, ¿no? De esas locuras de santo, que quería hacerse, no sé, eremita, vivir en una cueva y llorar sus pecados. Y el Wow. padre Trochu dice, pero los pecados el padre San Juan María Vianney los conocía solamente en el confesionario. O sea, él no había cometido pecado mortal ni pecado venial. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puede ser, no?
¿cómo puede ser de que este hombre, que no tenía conciencia real de pecado, sin embargo, se veía tan pecador? ¿Se entiende? O sea, claro, vería sus defectos, vería sus inclinaciones al mal, aunque todavía no pecaminosas. Imagínate pero eso es un alma que ha entrado en el misterio de Dios. Porque entrar en el misterio de Dios te hace entrar en el misterio de la santidad de Dios. Que la santidad de Dios es justamente esa excelencia bondadosa, bellísima de Dios, y hace darte cuenta quién es Dios y quién eres tú, ¿no? Entonces, ahora imagínate en el caso de él, ahora imagínate en el caso nuestro, que somos unos caminantes más en esta vida y que tantos pecados hemos cometido. Entonces, ¿cómo no en nosotros ver la manera de poder convertir nuestra alma llorando nuestros pecados, ¿no? Ahora bien, para que no se les pase mucho el tiempo que quiero llegar a esto, el llorar los pecados consiste primero en ese acto interno, es un acto interno de gratitud a Dios, de arrepentimiento de las faltas, de deseo de cambiar, de deseo de hacer las cosas bien, pero que te lleva a hacer actos. O sea, no es algo, hoy día muchas veces se pone a decir, ¿no? Sentimental. Claro, no es algo solamente decir, ya Jesús te salvó, tú entrégate a Jesús, como dicen nuestros hermanos separados, entrégate a Jesús y haz de tu vida correas. ¿Me entiendes? No existe. O sea, aquel que se ha convertido, aquel que ha cambiado de vida porque está haciendo actos nuevos. Los actos son los que manifiestan Santo Tomás. Volvemos nuevamente a Santo Tomás, ¿no? Los actos manifiestan cómo es una potencia. Vamos a pasarlo para el tema de la operación. Según cómo es un ser, es su obrar. El obrar sigue al ser. Si yo soy un ser convertido, tengo que hacer actos de conversión. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Por supuesto. Entonces, puedo decir que estoy convertido y no hago actos de conversión, y no hago actos de arrepentimiento, no hago actos de penitencia. ¿Se entiende? Por eso viene a partir de allí la penitencia. Ahora, sin dejar de lado evidentemente la gracia de Dios, porque esto no es un jansenismo, esto no es un naturalismo, sino que esto es siempre recepción de la gracia de Dios. Sabemos que la conversión la logramos primero con los sacramentos. Por tanto, para convertirse, por una persona para decir que realmente se ha convertido, tiene que frecuentar los sacramentos. Si no frecuentas los sacramentos de la penitencia principalmente, y de la Eucaristía, que es el sacramento del amor de Jesucristo y de la cruz de Jesucristo, entonces no manifiestas una conversión auténtica. ¿Okay? Claro, puedes tener cierta inquietud, cierto sentimiento, pero no hay acto concreto de conversión. Muy bien. Pero además, junto a eso, y siguiendo lo que el mismo sacramento te dice, en penitencia vas a hacer tal cosa, tiene que haber los actos propios de la conversión, que son los actos de penitencia, ¿ya? Que podemos sumarlos además a los de limosna, ¿no? A los de misericordia y de oración. Pero yo quería dedicarme un poquito más, puntualmente, a los actos de penitencia, que son actos por los cuales tú no haces de tu vida una especie de vida de fakir, ¿no? O de monje budista que luchas contra tu cuerpo. No es eso, sino que es un acto por el cual te unes a la pasión de Jesús para suplicarle a Jesús te tenga misericordia y misericordia del mundo entero. Te unes a Jesucristo porque tú eres cuerpo místico. Y Jesucristo, que ha padecido hace 2000 años, ¿cierto?, en la cruz, también vive en sus miembros. Y te unes a la pasión de Jesucristo para que esa pasión de Jesucristo tenga frutos también en ti. El acto ya lo hizo Jesús, el acto de redención ya lo hizo Jesús, pero dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión. ¿Y qué es lo que falta de tu libertad? Y tus actos de libertad, y tus actos de disposición, y tu obediencia, y también estas prácticas en donde tú quieres unirte a Jesús, ¿no? San Ambrosio decía, puede ser que la cabeza esté coronada de espinas y el cuerpo regalado en placeres. O sea, ya decir, ya Jesús me salvó, ya no tengo que hacer nada, eso está mal, tú eres cuerpo de Jesús. Y no puede ser la cabeza coronada con espinas y sangrante y el cuerpo de vacaciones en Hawái. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tiene sentido el ayuno del miércoles de ceniza, del Viernes Santo. Por supuesto, y los actos que hagas, ¿no? Concretamente, el ayuno, la abstinencia y todas estas obras de sacrificio que hagas por amor a Jesús. Y yo, discúlpame, quiero en esto, digamos, no tengo ningún problema de oponerme, digamos, a tantos otros, porque no es el sentir de la Iglesia. Hay personas, no, pero odian y como rechazan todo tipo de esfuerzo, de sacrificio y de sufrimiento.
¿no? No, eso es una cosa totalmente distorsionada de la fe, eso es una cosa psicológicamente, ¿no? Patológicamente, ¿no? Psiquiátrica, es una especie de mirada de religiosidad antigua, Sí, medieval. eso ya está superado, padre. Eso no por es supuesto, esto. todo lo contrario. Ahora yo te diría, mira, ¿cuántas personas hacen tanto sacrificio Así es. cuando se ponen un piercing? Ujú. Cuando se ponen implantes. Yo he visto gente que se pone implantes acá como cachos, que se hacen agujeros acá y se ponen aros acá. Bueno, O eso, simplemente para ir a la playa están en el gimnasio ¿y haciendo cuánto dietas. tiempo? Y dietas, y comiendo lo orgánico y evitando tal cosa. Y eso no es un esfuerzo, eso no es un sacrificio, eso no es dolor. Y tienen esa predisposición para hacer estas cosas por cosas tan inferiores, por vanidad, y en eso no se rasgan las vestiduras. Pero cuando tú dices, lo hago por amor a Dios, no, estás contrario a la vida cristiana de hoy, te has opuesto al nuevo cristianismo. No, Eso es preconciliar, padre. por supuesto, o sea, cosas pues, no tienen nada que ver, Ujú, no tienen absoluto nada que ver. ujú, ¿No? Yo creo que un cristiano tiene que justamente unirse a Jesús. Ujú. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? La Nos cabeza. enseñó que el amor se hacía pasión. ujú, Y entonces el cristiano sabe que en la pasión también va a encontrar a Jesucristo. ujú, ujú. ¿No? Entonces me parece que eso No es... es el discípulo mayor que el maestro. Y quizá podemos terminar también el mensaje de Fátima, lo recuerda nuevamente, ¿no? Sí, Penitencia, ahí pidan, está. oren por los pecadores. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? Digamos, Sor Lucía, Sor ¿cierto? Lucía, La sí. niñita, le preguntaron, porque ellos decían, ¿se le ha aparecido la Virgen María? No, no sabemos si es la Virgen María, es una señora que se nos ha aparecido. Vayan a preguntar el nombre. Señora, se había aparecido la Virgen. No me acuerdo en cuál de las apariciones es. Señora, la gente nos pregunta, ¿cuál es su nombre? La Virgen le dice, penitencia. Señora, queremos preguntarle cómo se llama. Penitencia. Señora, por favor, ¿nos puede decir su nombre? Penitencia. Y la Virgen dijo que había que hacer penitencia. A esos niños tan chiquititos. Así es. Y si esos niños tan chiquititos, que eran tan inocentes, sin embargo, hicieron una penitencia impresionante, Ujú. nosotros no vamos a hacer ¿Cuánto penitencia. más nosotros? Pienso que eso es, ¿no? Entonces, conversión es arrepentimiento. Y por gracia esto, ¿no? No por fuerza. Por no supuesto, por eso. porque los actos en última instancia son docilidad a Dios. Dios que me anima a subirme a la cruz, a ponerme la cruz al hombro y a cargar con Jesucristo. Porque esto está unido, por eso no es algo desgajado, a la misericordia que tenemos que hacer y a la oración que tenemos que hacer. He hablado de este punto, pero no es el único. Por supuesto que no es el único. Porque lo que nos dicen las lecturas de estos días, ¿no? O sea, haces ayuno y estás trompeándote con tu prójimo, peleándote con tu prójimo. ¿Ese es el ayuno que yo quiero? No. El ayuno que yo quiero es que des tu pan al hambriento, que abres las puertas de los presos, que liberes a los que están cautivos. Entonces ahí sí, cuando hagas ese tipo de ayuno, ven y litigaremos, ¿ven? O sea, no solamente es evidentemente este acto de sacrificio que puedes hacer personal, está presente, pero también tiene que haber estas otras cosas, porque si no, una cosa evidentemente puede generar también una distorsión de lo que es la fe cristiana. Perfecto culmino, padre, para terminar, porque es muy buena la aclaración. Y lo pedimos para todos los amigos de NC que estén a lo mejor postrados en una cama hospital, problemas con el esposo, la esposa, los hijos, ya la penitencia está allí. Hay, como usted decía, ofrecer al Señor estos sacrificios. Le esperamos la próxima, padre, para seguir hablando de la gracia, profundizando más, y le pedimos la bendición para que esa gracia descienda, podamos ser dóciles a lo que Dios nos pida. Muy bien, entonces muy agradecido con ustedes y bueno, ojalá que esto pueda llegar a muchas personas para que tengamos siempre ese corazón encendido de ofrecerle como sacerdotes, somos un pueblo sacerdotal, de ofrecerle al Señor también nuestros pequeños sacrificios, nuestros pequeños ofrecimientos. ¿Sí? Gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Pierre Martínez, hasta pronto. Muy bien, hasta luego. Gracias a los amigos de NC. No se muevan que tenemos más para ustedes a continuación.